Buenos días, en el día de hoy les vamos a presentar el artículo a investigar. El grupo está conformado por Jorge David Benjumea Redondo y mi persona, George Eliezer Beltrán Arango. El artículo a investigar fue el siguiente, en el cual fue el sistema híbrido de energía utilizando energía solar y la red eléctrica convencional. Paz. Este artículo fue encontrado en el Google Académico, que fue citado por 988 citas. No se pudo encontrar en la base de datos de Scopus, pero se pudo encontrar en la clasificación de la revista en PublicDex, que tuvo una clasificación DC desde 2011 hasta el 2017, que está vigente. Aún tiene una vigencia, tuvo una vigencia hasta el 2019. El resumen de trabajo es la realización del diseño y el cálculo de los dispositivos de este sistema híbrido para poder tener una calidad de energía eléctrica estable, eficiente y tener una ganancia económica. Tenemos las palabras clave, que es sistema híbrido, energía fotovoltaica, inversor en multinivel y convertidor Buck. El sistema híbrido de energía es la combinación de dos más fuertes de energía en una instalación para poder presentar un mayor equilibrio y una estabilidad y tener una mejor calidad de energía. Este trabajo está integrado por las siguientes etapas, que la vemos por aquí. Y al lado podemos ver el sistema que va conectado como un diagrama de bloques, el esquema funcional de este sistema en forma de diagrama de bloques. El arreglo de los paneles, primero se tuvo que buscar el consumo diario, que para eso buscamos un electrodoméstico y buscamos la potencia en su ficha técnica más el tiempo de uso que se utiliza ese equipo. Lo multiplicamos y nos tenemos 2880, por ejemplo, en este caso la nevera, tenemos 2880 vatios hora, que fue el consumo del día. Y eso lo sumamos con todos los electrodomésticos para tener consumo diario total. Otra opción es buscar en el recibo eléctrico, donde se muestra el recibo, el consumo mensual también. Pues, tenemos la tabla esta que nos suministra la idea, que nos muestra la insolación y la radiación solar en Colombia, donde vemos que la Guajira tiene la mayor y una menor fue la costa pacífica. En este trabajo se utilizó la insolación de la región andina por tener una menor, en el cual fue la radiación mínima de 463 y tener un tiempo solar en Colombia de 10 horas. El panel seleccionado fue este de KD210GH-2 de la compañía coreana Kyocera, que trabaja en una potencia nominal de un rango de 210 vatios metro cuadrado a 1000 vatios metro cuadrado, que funciona con un voltaje nominal de 26.6 voltios y una corriente nominal de 7.9 amperios. Aquí abajo se halló la insolación con la siguiente fórmula: el día solar dividiendo la insolación y la radiación promedio, la energía nominal de las baterías y la potencia de instalación, que fue la energía, sobre el día solar, que nos dio 3.449 vatios. Esta es la potencia de instalación. La potencia de instalar mínimo de 2.000 vatios y cada panel tiene que aporta 210 vatios. Entonces, con la siguiente fórmula, con la siguiente operación matemática, se encontró el número de paneles a utilizar. En este caso, 3.449 sobre 210 y nos dio un resultado de 16.42. A este 16.42 se le redondea a un número par. ¿Por qué? Porque en este trabajo se cogió se hizo 9 grupos, con cada grupo adentro 2 paneles trabajando en serie para conseguir un voltaje de 48 voltios para las baterías y también para tener una corriente de operación que es de 71.1 amperios, que es el resultado de los 9 grupos por la corriente nominal de cada panel, que es 7.9 amperios. Paso. Para determinar la capacidad de la batería se hace una estimación que se acerque a 5 veces el consumo diario del hogar.
Es decir, que la batería tenga una capacidad para proveer de energía a la casa durante 5 días sin necesidad de recargarse. Ahora, si vemos que la aplicación, o sea, el sistema de paneles es totalmente dependiente, es decir, que puede suministrar a la casa sin necesidad de la red eléctrica, para hallar la capacidad de la batería se hace la siguiente operación. Se toma el consumo diario en amperes, se multiplica por 5 días, que son los días que debe suplir, esto dividido entre el voltaje de la batería. Ahora, el banco de baterías. Nos dicen que la carga que debe soportar la batería es de 2000 voltios amperes, esta viene siendo la potencia aparente. La batería debe proveer una potencia nominal de 2000 vatios y debe tener un tiempo de autonomía de 8 horas. Aquí dice las pérdidas porque se obtienen pérdidas en todo lo que es pérdida por los transformadores, por regulación de los conductores y otros dispositivos de control. Entonces a esa potencia que debe proveer la batería, que son 2000, se le suma un 5%, que es lo que tenemos aquí. Potencia de la batería es igual a 1.5% por la potencia nominal. Y aquí ya tenemos la potencia de la batería más el factor de seguridad. Aquí tenemos la energía almacenada, que viene siendo igual a la potencia de la batería por el tiempo de autonomía de esta. Aquí tenemos la capacidad, que es de 350 amperes hora. Para esta instalación no se recomienda circuitos en paralelo, debido a las diferencias de voltaje, por lo que se recomienda utilizarlo en serie. Y para utilizarlo en serie se necesita de unas celdas. Y estas son las celdas que se utilizaron en este trabajo. Con sus respectivas características deben tener un voltaje nominal de 2 voltios, una capacidad de 350 amperes. El C10 quiere decir una capacidad de 10 horas. El voltaje final por celda debe ser igual a 1.8 voltios. Las celdas vienen siendo unidades normalizadas que se usan para distribuir la energía con un determinado nivel de tensión. Aquí en el circuito de control de carga y cambio automático. Este es un convertidor de CD en CD o fuente de alimentación conmutada. Este en sí lo que hace es que en la entrada le entra corriente directa y a la salida sale corriente directa, pero con un nivel de voltaje diferente. Esto lo logra mediante el almacenamiento de energía. Para ello utiliza un inductor. El inductor lo que hace es almacenar la energía en un campo magnético de tal forma que la corriente circule de forma continua lo más cercano a un valor constante. Los reductores se clasifican en Booth, Bose y FLIBAR. En este trabajo se utilizó el convertidor tipo Booth, que viene siendo un reductor. ¿Por qué se utilizó este? Porque el voltaje de arreglo de los paneles a la salida es de 53 voltios, porque recuerden que tenemos dos paneles en serie y cada panel tiene un voltaje de 26, y a la salida se necesita un voltaje de 48 para las baterías. Entonces se usa el reductor para reducir ese voltaje de 53 a 48. Carga de las baterías y cambio automático de alimentación. Aquí se cuenta con dos circuitos. Un circuito de cambio de alimentación, es decir, cuando los paneles no están trabajando muy bien, entonces este debe tener la capacidad de cambiar automáticamente la alimentación a la red eléctrica. Y el circuito de carga de las baterías es porque se requiere un circuito que garantice que fluya la energía de manera normal de los paneles hacia la batería. Se utilizan estos tres interruptores. Dos son tipo relé y uno es un tipo MOSFET. Aquí lo podemos ver, circuito de carga y cambio de alimentación. Aquí están los dos circuitos combinados. Este inversor que está acá viene siendo el de los paneles. El S2 es el interruptor de la fuente convencional, y por acá el S3, que es el que se encarga de conectar los paneles con la batería. Aquí tenemos los intervalos de operación,
Cuando tiene un voltaje menor o igual a 43, vemos que está encendido el S2. Cuando se está descargando, está encendido los paneles. Cuando está cargándose, se enciende el S2. Vemos que cuando alcanza un voltaje mayor a 50 arroja una alarma, no puede pasarse de 50. Circuito excitador o de disparo. Bueno, debido a que debe haber un tiempo muerto cuando se cambia de fuente de alimentación, porque son fuentes, es un circuito de acoplamiento. Entonces se requiere que los dos no se encienda uno y se apague el otro al mismo tiempo. Es decir, debe haber un tiempo muerto para que no se produzcan cortocircuitos. Ese tiempo muerto se halla con esta fórmula. Resistencia cero, capacitor cero por el capacitor cero. Tenemos que el tiempo muerto debe ser de 102 nanosegundos. Bueno, en conclusión, aquí tenemos el inversor de potencia, que es un convertidor de corriente directa en corriente alterna. Y en la conclusión se puede decir que utilizando estos sistemas es viable en lugares donde hay bastante radiación solar y más que todo para equipos como lo son refrigeradores, ventiladores y aparatos. Y esos aparatos. Bueno, otro dato que se pudo obtener es que la capacidad de estos sistemas o la calidad de estos sistemas fotovoltaicos depende de la tensión de la tensión que bote el inversor, es decir, que disminuya el contenido armónico para que mejore la señal. Para que bote la señal deseada, se utiliza el inversor multinivel, que lo que hace es modificar los niveles de voltaje a partir de diferentes niveles de voltaje. Ya no se te escucha nada.